Hola, estamos aquí con una gran familia, la familia Aranzales, que han sido pioneros, que han dejado huella en la historia del mariachi a través del tiempo. Estamos con la señora Nelly Guerrero, más conocida como Rosita Aranzales, y con el señor Isidro Aranzales, que han hecho su camino a través de la historia mexicana en Colombia. Doña Nelly, doña Rosita Aguilar, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. De igual manera, muchísimas gracias por invitarme. Doña Rosita, cuéntame, ¿cómo empieza a ser Rosita Aguilar? Rosita Aguilar empezó en el año 78 con el mariachi de la Sultana de México. ¿Quiénes trabajaban en la Sultana de México? En la Sultana de México trabajaba Campo Elías Martín En el guitarrón. en el guitarrón. En las trompetas, el señor Camelo y don Eduardo Cárdenas. En la vihuela era el señor Zenén Aranzales, ya fallecido, pues igual de este mariachi ya hay como 5 fallecidos. El señor Ancísar Díaz, el señor Carlos Parra, que eran violines, y Balbino Quiñones. Y como cantantes estábamos Pablo Aguilar y Rosita Aguilar. De esa época, doña Rosita, Epa. qué dicho de verdad que nos estés acompañando y que puedas contar esa historia a través del tiempo. Cuando trabajabas en la Sultana y estaban todas las personas, los grandes músicos representantes que nos estás mencionando, ellos que contaban del mariachi en sus inicios, ¿qué recuerdas que eran sus historias de cómo habían llegado al mariachi, quién les enseñó, cómo hacían para tener clientela, cómo el mariachi? ¿Qué recuerdas de lo que hablaban de sus inicios? Hablaban de, por decir, vinieron dos señores mexicanos que se casaron con colombianas, que fue el señor Alfonso Regla y don José Ríos. Ellos fueron los pioneros acá en Colombia con el mariachi. Ellos vinieron acá. Ellos vinieron acá, se quedaron y prácticamente pues que nos dejaron su legado. Ellos vinieron, Ellos enseñaron y empezaron a salir las pequeñas agrupaciones. Pequeñas agrupaciones, sí. ¿Y dónde se hacían o trabajaban en tabernas? Trabajaban en tabernas, que fue en ese entonces, bueno, que yo recuerde la Sultana de México, que el nuevo Rancho Mexicano, el Rancho Grande, el Sombrero y el Guadalajara, que quedaba en la 45 con séptima. Todas esas tabernas fueron entre el año ¿qué con qué? Pues la verdad, yo que recuerdo desde el año 78 para acá, que fue cuando yo empecé. Con las tabernas, ya Con estaban todas las tabernas formadas. Esas tabernas ya estaban, sí. Doña Rosita, y entonces conoces al amor de tu vida. Sí, el amor de mi vida, don Isidro Al Aranzales. señor Isidro Aranzales. Señor Isidro Aranzales, bienvenido. Quiero que me cuentes de dónde vienes tú, porque creo, estoy segura, que el mariachi también, no solamente en Bogotá, se dio la misión de ser pionero, sino también en el Tolima y sus alrededores. ¿Cómo empieza Isidro Aranzales en el mariachi? Yo empiezo en el año 78, porque en los años anteriores fui estudiante, estaba dedicado trabajaba con el gobierno, pues no me quedaba mucho tiempo para dedicarle a la música. Sin embargo, ya había trabajado en orquesta, había trabajado en tríos, porque todos mis hermanos y mi familia eran generalmente músicos. Mis cuñados, toda la familia están dedicados al arte, entonces me fueron llevando y me fueron involucrando. De pronto vi que la música era como más rentable que ser un esclavo allá en el gobierno. Me fui retirando, me dediqué de tiempo completo, pero eso fue en el año 78. Empecé a trabajar en El Sombrero con el señor Manuel Vázquez y Lucho García. Los integrantes de ese mariachi eran Camilo Echeverry, el señor Jaime Pulido. En los violines estaba don Manuel Vázquez, don Joaquín Vázquez y Hernando Guevara. En las armonías estaba Zenén Aranzales, mi hermano, Fernando Olaya cantando, estaba Eri Núñez, la señora Aleida Alzate, y Lucho García, que era el show central. Él interpretaba música de Javier Solís. Don Isidro,
De esa época, de todos los que me estás hablando, todos ellos recuerdas que llegaron al mariachi. ¿Cómo llegaron ellos al mariachi? Ellos llegaron al mariachi por aquello de que ya empezaba a ser una actividad rentable. Ellos, la mayoría de ellos, eran músicos, pero en otros géneros. Ellos eran de orquestas, eran de papayeras, eran de tríos. Y entonces, como era una actividad rentable, entonces todo el mundo se iba integrando al mariachi, así, y no éramos muy duchos. Éramos, pues, se iban acomodando, y a base de tanto ensayo y tanta dedicación, fuimos saliendo adelante con el folclore. Don Isidro, cuando usted llega acá a Bogotá, ¿qué recuerda? ¿Ya estaba la playa hecha? ¿Quiénes estaban en la playa? Cuando recuerdo en la época que me integré al mariachi, porque eso ya existía desde la década del 60. Sí, en la década del 60 empezó el mariachi acá, que fue cuando trajeron al señor Basilio, versado en la música mexicana, y lo trajeron como instructor, y formó una gran academia ya en la 60. Lo trajo una señora Licha Martínez, y allá empezó a formar a todos los músicos de trío, a todos los músicos de orquesta que se fueron, porque la actividad era rentable cuando empezaron las bonanzas acá en Colombia, en Bogotá más que todo. ¿Y el mariachi, don Isidro, cómo era tratado en esa época? Cuando llegaba un mariachi que lo contrataban, ¿cómo llegaban? Pues eso lo recibían a uno como los dioses. Eso era una gente demasiado, uno eso lo trataban de la mejor manera. Primero pasaba el mariachi a comer, después los grandes invitados, porque eso era una cosa supremamente, y solamente era para los ricos, para la gente adinerada, para la gente que podía darse ese lujo. No es como ahora. Y uno era muy bien tratado, y eso, el mejor trago y la mejor bebida, todo para los mariachis, porque era una novedad. El mariachi más pequeño que existía en esa época, doña Rosita, que usted recuerde haber trabajado, ¿de cuántos integrantes era? El más pequeño era de 10 integrantes. De 10 integrantes. 10 integrantes. ¿Ustedes recuerdan en qué época más o menos el mariachi empezó a bajar de integrantes? ¿Hacia mediados de qué años? Eso fue a mediados de los 80 y del 85 más o menos empezaron a dejar, por cuestión de presupuesto, empezaron a eliminar, por decir, los violines. Iban sacando un violín, que eran los que eran más numerosos. Entonces iban sacando de a uno y así, hasta que al fin pues no dejaron sino la base prácticamente, que trompetas y armonías. Entonces ahí fue donde se empezó como a deteriorar el mariachi. También por la cantidad de demanda que hay en estos momentos. Estamos hablando de que en un principio el mariachi era uno o dos, resultaron agrupaciones. Cuando ustedes llegaron, ya todas esas agrupaciones estaban formadas, algunas llegan a trabajar en tabernas, llegan en la mejor época a deleitar y a representar la música mexicana. ¿Cómo a través del tiempo podríamos ver el cambio de la generación del mariachi a través de estos últimos años? Pues de todas maneras en este momento hay grupos pequeños, hay grupos grandes y de muy buena calidad. Hay mucho muchacho talentoso y son hijos de los mariachis antiguos. Entonces, y han salido excelentes músicos, y sí, hay agrupaciones muy buenas, pero sí también por la cuestión de economía, de más o menos como por captar el cliente, pues sí, se han hecho agrupaciones pequeñas. También hay mucho grupo que no debería estar interpretando este folclore. Señora Rosita Aguilar, señor Isidro Aranzales, ustedes han tenido la oportunidad de conocer qué es un festival de mariachi en Guadalajara, Jalisco, México, y también has tenido la oportunidad de participar
en algún festival que hubo en el año 1999, quizás en Bogotá. Cuéntanos qué podrías tú hablar desde tu experiencia del festival en México al festival que asististe en Colombia en esa época. Pues en realidad el festival, yo estuve hace 9 años en el festival, en el Encuentro Internacional del Mariachi en Guadalajara, y sí, muy bonito, excelente la presentación. Y en el año 92 fue el primer encuentro de mariachis aquí en Bogotá, que se celebró en el Parque Lourdes. También pues participaron muchos grupos de acá de Bogotá. A diferencia de esos festivales, ¿crees que deberíamos de, como mariachis, como artistas, preocuparnos un poco más a nivel profesional por igualar un poco la calidad o quizás asemejarnos un poco a la calidad del Festival de Mariachi en México? La calidad la hay. Aquí hay calidad de músicos, mucha calidad. Y lo que sí deberíamos de tener es como más apertura, o sea, más participación y que nos den más espacios para presentarlos. Porque Gracias. sí tenemos excelentes músicos. Gracias, doña Rosita. Gracias, señor Isidro, por este tiempo de entrevista. Gracias, porque también sé que tienes una generación, conformaron una generación, ¿no? Hubo tiempo para todo, ¿verdad, don Isidro? Cuéntanos, ¿cuánta generación? Hay que sacar el tiempo para todo y dentro de la rumba pues también hay que incluir el trabajo, hay que incluir un poquito de ocio, paseo y todo, porque el arte se presta para todo. ¿Cuántos hijitos músicos traemos acá al mundo? Pues solamente 2, Andresito y Alberto. Los otros hijitos se dedicaron a otras labores, no les gustó la trasnocha y entonces están dedicados a ejercer otras funciones. Don Isidro, señora Rosita, ustedes me quisieran presentar su familia de artistas con una hermosa canción para demostrarles a todos que cuando de verdad se lucha por el camino del mariachi y cuando hay amor y pasión por este folclore, se pueden lograr muchas cosas. Así que, doña Rosita, la invito a que participemos con tu familia musical. Muchas gracias por tu trayectoria, gracias por la historia. Muchas gracias Conicita y gracias a todos los organizadores de este magno evento. Dios me los guarde y que Dios quiera que salga algo positivo de esto. Doña Rosita, yo quisiera invitarte, tú como socia y miembro de la Corporación del Mariachi en Colombia, para que por favor invites a todo el gremio a que por favor nos unamos en una sola causa. Claro que sí. Para todos los compañeros músicos del mariachi, les hago la invitación a que participen en Corpo Mariachi para bienestar de todos nosotros y de nuestros hijos, para bienestar de todos los artistas. Gracias, doña Rosita. Gracias don Isidro. Muchas gracias a ustedes. Los dejo con la familia de músicos de Generación Aranzales.